Muy buenas compañeros, en este nuevo tutorial vamos a hablar sobre la segmentación del nervio dentario para poder identificar nuestras planificaciones utilizando el software 3D Exacto. Como podréis entender, esta es una parte crítica de nuestra planificación, puesto que una buena determinación, una buena localización del nervio dentario nos va a prevenir de posibles complicaciones derivadas de la lesión de este nervio tan importante. Por lo tanto, metemos la cabecera y empezamos. El nervio dentario es una rama del nervio mandibular y la rama mandibular es una estructura principal, o sea, es una de las tres ramas que constituyen el nervio trigémino. A la altura de la espina de Spix, el nervio dentario se introduce por dentro del cuerpo mandibular, inervando los molares y los premolares. A la altura del agujero mentoniano, ese nervio se bifurca nuevamente en dos ramas. Una rama mentoniana, que sale hacia afuera, y una rama incisiva, que sigue por dentro del cuerpo mandibular, inervando los incisivos y los caninos. El nervio dentario es un nervio con gran variabilidad, sobre todo asociada a la reabsorción debido a ausencias dentarias que se produce con el tiempo. Pero ¿cuántas veces hemos estudiado esto así? Hemos leído artículos, libros de anatomía y hemos tenido que realizar un gran ejercicio de interpretación de todo el material que hemos leído y quedando siempre esa pequeña duda sobre si lo que nosotros hemos interpretado es realmente la realidad o no lo es. Afortunadamente, hoy en día no necesitamos hacer esa interpretación porque podemos utilizar la tecnología y nuestros cráneos 3D para directamente ver lo que queremos aprender. Vamos a utilizar este cráneo al cual hemos añadido todas las terminaciones nerviosas y vamos a empezar a hacer nuestro análisis o nuestro recordatorio de esta manera. El punto por el que solemos empezar nuestras segmentaciones es el nervio el agujero mentoniano o la salida de la rama mentoniana del nervio dentario. ¿Por qué? Pues puesto que es una zona anatómica muy fácil de reconocer en la mayoría de los casos, tanto en 2D como en 3D. Pero el nervio trigémino no empieza ahí. Empieza dentro de la base craneal en una zona llamada la caverna de Meckel. Esta zona está anterior al hueso occipital, anterior al agujero magno del hueso occipital, y ahí podemos encontrar el ganglio de Gasser o ganglio trigémino. A partir de aquí se divide en sus tres ramas principales. La primera rama o rama oftálmica, que la podéis ver en la imagen. La segunda rama o rama maxilar. Y la tercera, y más importante para nosotros, que es la rama mandibular. La rama mandibular se divide también en otras dos ramas y atraviesa el hueso esfenoides a través del agujero oval. Estas dos ramas principales son dos ramas muy conocidas e incluso temidas, o mejor dicho, respetadas en odontología, puesto que son el nervio dentario y el nervio lingual. Estas dos ramas recorren o realizan la parte superior de su camino de manera paralela, pero conforme van avanzando y se van acercando a la espina de Spix, el nervio lingual, como su nombre indica,
se dirige más hacia el lingual y el nervio dentario se introduce por dentro de la espina de Spix, recorriendo el cuerpo mandibular. O sea, va de una zona más lingual, recorre el cuerpo mandibular hacia vestibular hasta que sale por el agujero mentoniano. Bueno, pues yo creo que de esta manera queda todo mucho más claro y es bastante más visual y nos permite pasar a nuestro software. Y una vez revisada la anatomía del nervio dentario, pues nos lleva a nuestro software 3D Exacto, donde vamos precisamente a localizar ese punto de inicio que va a ser el agujero mentoniano. Primero de todo, nos iremos al menú de la parte derecha, donde vemos estos 3 dientes con el nervio por debajo. Pulsaremos aquí y antes de presionar el botón de segmentación, vamos a localizar el agujero mentoniano. Vamos a realizar la segmentación del nervio derecho, por lo tanto, nos vamos hacia esta zona y localizamos el nervio mentoniano en la vista axial, o por lo menos a mí me resulta cómodo localizarlo primero en esta vista. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, con doble clic en el botón izquierdo, vamos a dirigirnos al agujero derecho y vamos a localizarlo en los 3 cortes. Una vez que lo tenemos, vamos a posicionar esto un poquito más al centro y vamos a corregir el corte sagital. Y ya hemos dicho que el nervio iba desde el lingual, recorriendo el cuerpo mandibular desde dentro, hacia vestibular. Por lo tanto, el corte sagital vamos a ir paralelizándolo a la supuesta trayectoria del nervio dentario. Como veis, en función que voy cambiando el ángulo, puedo ir viendo mayor o menor cantidad de ese nervio en la vista de mi corte sagital. Otra forma de moverme es utilizando la rueda del ratón hacia arriba y hacia abajo. Ya lo tengo localizado en las 3 vistas. Voy modificándolo para asegurarme una buena visualización o intentar visualizarlo de la mejor manera posible. Aquí lo puedo tener. Y ahora sí, voy a irme al botón de segmentar el nervio y voy a tener aquí el archivo o el identificativo, la tarjeta identificativa de mi nervio. Si os fijáis, estos 2 milímetros hace referencia al tamaño que va a tener el nervio. Prefiero hacer una segmentación un poco más grande de lo normal o más grande que el canal, puesto que me va a dar un margen de seguridad. Lo que nunca haré es hacer una segmentación o pintar el nervio de manera más estrecha que el nervio. Entonces empiezo aquí fuera y hago clic izquierdo fuera del nervio y voy entrando. Una vez que he hecho este último punto, fijaros cómo aparece en esta zona de aquí. Y ahora solo tengo que ir generando puntos de control a lo largo de toda la trayectoria. Cuantos más puntos de control genere, aquí puedo generarlo. Aquí me he equivocado, vuelvo atrás. Cuanto más puntos de control genere, luego más sencillo me va a ser modificar el segmento del nervio si fuese necesario. ¿Vale? Una vez que lo tengo listo, presiono el botón izquierdo
el botón derecho, perdón, y se me pinta todo mi segmento de una manera muy sencilla y bastante intuitiva. Ahora puedo ir recorriendo ese nervio en estas vistas. Ahora voy a desconectar utilizando la cruceta los indicativos de los planos, los indicadores de los planos, porque me molestan, y voy a comprobar que a lo largo de todo el nervio pues corresponde en todas las vistas. Si aquí por ejemplo quiero mover un poquito, pues voy a ir calibrando y asegurándome de que está pintado de la manera correcta. Puedo intentar visualizarlo aquí también. ¿Veis cómo se confirma que el trayecto del nervio va desde el lingual hasta la salida por vestibular? Voy a hacer aquí, presionando la tuerquita, voy a reducir la visibilidad de mi archivo Daikon para visualizar mi segmento en el 3D View. Y ahora ya pues realizaría el mismo procedimiento en el nervio izquierdo. Así que nada, este ha sido un tutorial cortito, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!